Reciban un cordial saludo. Abrimos un nuevo tema dentro del segundo bloque de la asignatura relativo a la implementación de las políticas públicas. En este vídeo pueden encontrar algunas nociones básicas para abordar su preparación y estudio. Retomemos una vez más el esquema que estamos siguiendo hasta el momento, el que alude al ciclo de políticas públicas. Una vez vista la fase de definición, la de diseño y la de decisión de las políticas, temas 2, 3 y 4 respectivamente, entramos a desarrollar ahora una etapa muy importante del ciclo, cuál es la implementación o la ejecución, como la puesta en marcha de la política. En concreto, haremos alusión, por una parte, a la definición y el origen del estudio de la implementación de las políticas públicas y, por otra parte, a los dos grandes enfoques en la ejecución de dichas políticas, los ascendentes y los descendentes. Comencemos por la definición de conceptos. La implementación o ejecución de las políticas es el proceso mediante el cual se pone en práctica la decisión, el momento en el que las ideas se plasman en hechos reales. Por ejemplo, si hemos decidido aprobar una ley que reduzca la violencia de género en España, esta fase comenzaría con la entrada en vigor de dicha ley. Lo cierto es que el estudio de la ejecución de las políticas es relativamente reciente, ya que será a partir de 1970 cuando la doctrina comience a desarrollar este objeto científico. Con la crisis del estado de bienestar y la implementación de instrumentos que funcionaban en el sector privado al ámbito público, comienza a desquebrajarse la visión idílica de la administración pública como organización racional basada en reglas fijas e impersonales, y los autores se dan cuenta de la clara conexión entre lo político y lo administrativo. Así, la implementación de las políticas públicas surge como ámbito de estudio a caballo entre la necesidad de analizar empíricamente el desarrollo de los programas y la obligación normativa de dar consejos para mejorarlos. Ahora, el estudio se centrará en las variables dependientes del ciclo de políticas y serán tres las vertientes que nutran este nuevo objeto científico: las teorías de las organizaciones, las teorías de la democracia y los estudios de la administración pública. Siguiendo con el ejemplo anterior, la correcta aplicación de una ley no dependerá únicamente de su precisa definición, de un diseño claro de objetivos y de la propia decisión de regular la materia, sino de los actores que la ejecuten, los recursos que se destinen a tal fin, la tecnología disponible, etc. En lo relativo al segundo punto del tema, los enfoques de la implementación de las políticas públicas se suelen clasificar en dos categorías: los enfoques descendientes o top-down y los enfoques ascendentes o bottom-up. Para la primera categoría, los fallos de implementación de las políticas públicas se deben a la falta de seguimiento de la cadena de mando burocrática, al fallo en la transmisión de autoridad entre los actores. Así pues, una clara limitación de los gobernantes para respetar el organigrama jerárquico cuando se enfrentan al entramado institucional que representa la administración pública es el gran problema. La segunda categoría, enfoque bottom-up, se centra en el intercambio entre actores, en la coordinación existente entre ellos para saber si una política pública funciona o no. Siguiendo con el ejemplo anterior, la ejecución de la ley de violencia de género puede verse afectada por un conflicto de competencias entre el Estado o las comunidades autónomas o por una duplicidad de funciones en su puesta en práctica. Dentro del enfoque descendente, Pressman y Windasky centran la atención en cómo los actores persiguen objetivos diferentes y no coordinan sus agendas a la hora de ejecutar un programa público, de tal modo que cuanto más larga es una cadena de mando, más eslabones pueden fallar y más alto es el déficit de implementación. Si a la hora de ejecutar la ley contra la violencia de género nos encontramos con múltiples actores, tales como jueces, policías, asociaciones de víctimas, gobiernos, etc., más difícil resulta coordinar sus agendas en un mismo sentido. Por eso, para estos autores existen 4 puntos críticos que mejoran la implementación. Primero, reducir el número de decisiones críticas a lo largo del proceso de ejecución, dejando poco espacio a la improvisación. Segundo, deducir el número y la variedad de actores, de modo que cuanto más centralizada sea la decisión, mucho mejor. Tercero, limitar la participación al núcleo duro de actores. Y cuarto, incrementar la motivación de dichos actores en el proceso.
Siguiendo con este enfoque, Van Meter y Van Horn han desarrollado el concepto de construcción del sistema, en torno al cual el proceso de implementación de un programa será más exitoso si se logra el consenso entre los actores involucrados y se realizan pocos cambios en esta fase. Tal es así que estos autores identifican hasta 6 dimensiones que aseguran el éxito en la fase de implementación: objetivos precisos y concretos, recursos e incentivos disponibles cuando se necesite, relaciones intergubernamentales fluidas y coordinadas, control sobre los órganos de implementación, la alusión al contexto y la predisposición de los implementadores para optimizar los recursos. Sin embargo, aunque este proceso es muy sencillo de explicar, resulta ser muy complicado de ejecutar en la realidad. Eugene Barjat identifica y explica esta complejidad desde la metáfora del juego, destacando que el resultado de los programas gubernamentales debe ir más allá de la observación de las instituciones formales, haciendo hincapié en las informales. Así, el autor alude a diversos juegos que pueden ayudar a explicar la ejecución de la decisión pública, afirmando de antemano que la redacción de un programa sencillo y el arreglo constante de estas reglas de juego son los factores de éxito que aseguran la política pública. Juegos tales como la desviación de recursos, la modificación de objetivos, la resistencia a los controles o el malgastar energías, entre otros, son claros ejemplos que vienen perfectamente recogidos en el manual de la asignatura. Dentro del enfoque descendente, Daniel Mathmainen y Paul Sabatier intentan introducir cierto orden en todas las variables identificadas que afectan en la fase de decisión y de implementación en las políticas públicas. En concreto, separan las variables independientes en 3 grandes bloques. Primero, las variables estructurales, las cuales determinan el alcance de la respuesta a un problema, siendo 4 los elementos que calculan la magnitud del mismo: la disponibilidad de tecnologías, la diversidad en el comportamiento de los actores, el peso relativo a la población objeto de estudio y el alcance del cambio comportamental. Segundo, las variables institucionales, las cuales inciden en la capacidad de la ley y de sus reglamentos para ajustarse a un problema. Dentro de este segundo gran grupo, identificamos subvariables tales como la claridad o coherencia de los objetivos, la financiación o el reclutamiento de los agentes, entre otras. Tercero y último, las variables no institucionales, las cuales afectan positiva o negativamente a la implementación de un programa. Algunas de ellas son las condiciones sociales del entorno, el interés ciudadano sobre el asunto, la actitud de los grupos organizados o el compromiso de los agentes involucrados en dicha política pública. Por último, se identifican también la variable dependiente de cualquier política pública, desglosada en los resultados concretos que generan los efectos y los resultados percibidos con las consecuencias subjetivas. Para finalizar con este enfoque, Brian Howard y Lewin Gunn ofrecen una serie de consejos a los decisores públicos para que consigan una correcta implementación de la política pública. Evitar que las circunstancias externas no constriñan demasiado, prever tiempo y recursos suficientes, facilitar su combinación, estar seguro de la validez de la teoría casual empleada, identificar los posibles sesgos, medir las relaciones que se producen entre las organizaciones involucradas, verificar que todos los agentes entienden y aceptan la medida, que cada actor sepa cuáles serán sus competencias y cuidar su comunicación y coordinación, asegurando que todos los escalones subalternos van a obedecer esas órdenes. Pasemos ahora a analizar el enfoque ascendente, centrado en el intercambio que se produce entre los actores participantes en el proceso de implementación de una política pública. Para Lipsky, esta fase no acaba en los despachos de las administraciones públicas, sino que continúa en la propia calle, donde se puede considerar a los miembros de una comunidad como auténticos proveedores de servicios y coautores de las políticas. Estos agentes se enfrentan diariamente al dilema de cubrir las necesidades de los usuarios y asegurar que dichas políticas se cumplan a través del uso de 2 herramientas: su escueto poder discrecional como profesionales y su habilidad interpretativa para decidir que el servicio no se bloquee.
Por tanto, estos actores desarrollan continuamente estrategias adaptativas, sin las cuales sería imposible cumplir su cometido. Por ejemplo, cuando un agente del orden y la seguridad interviene cuando se produce un caso de violencia de género, no solo debe proteger a la víctima conforme a un protocolo de actuación, sino que puede que tenga que velar por la seguridad de más personas presentes en la escena o se encuentre con el imprevisto de que la persona que está cometiendo este delito quiere atentar contra su vida. Por su parte, Barrett y Fudge hablan de un orden social negociado para referirse al hecho de que los actores no obedecen sino que negocian, adecuando sus decisiones a las decisiones de los políticos. Por tanto, la implementación es un proceso dinámico y político, cuyo cumplimiento depende de la capacidad de los agentes superiores para ganarse al resto. Otros autores, como David Porter, defienden un enfoque muy peculiar para la ejecución de las políticas a través de las redes de actores. Para ellos hay que seguir el rastro del poder en la ejecución, pues no todos los agentes tienen un mismo objetivo y actúan como un único actor. La estructura de implementación es una herramienta que permite realizar un estudio de las relaciones interpersonales e interinstitucionales entre los agentes para considerar cómo influye cada cual en esta fase del ciclo. Por último, Linda y Peter DeLeon observan que el mundo político sufre una distorsión comunicativa sistemática, provocada por la presencia de un único actor, lo que impide que haya consenso y pacto de una solución a los problemas. Ellos creen que la necesidad de incluir a los ciudadanos en el proceso de implementación de las políticas, superando los fallos del sistema representativo de elección democrática. De este modo, esta fase del proceso ganaría en eficacia y legitimación. Un claro ejemplo son los presupuestos participativos que se están adoptando en algunos municipios de España. En definitiva, la implementación de las políticas públicas se define como el proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos. Se fija más en las acciones entre los objetivos y los resultados. La implementación ayuda a comprender cómo es el ejercicio del gobierno y del poder en la práctica, observando cómo los programas están definidos por la intervención de muchos órganos a diferente nivel, con distintos grupos afectados, de cuya relación depende el éxito de la puesta en marcha de una política concreta. Espero que este vídeo les ayude a preparar la quinta unidad didáctica. Quedo a su disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.